Señor diputado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Eduardo. Un saludo a tu auditorio. Julio, llega a la Cámara de Diputados de manera pues rápida esta iniciativa. ¿Cómo es que la procesan en la Cámara? ¿Ya lo tenían consensado? ¿Cómo es que sale tan rápido? Pues mira, son varias leyes las que se aprobaron. El asunto es que lamentablemente dentro de esas leyes que se procesaron, pues hay una mayoría priista que junto con sus aliados, el Verde Ecologista, pues simple y sencillamente tienen más de 260 diputados, y es lo suficiente para poder aprobar estas leyes que requieren no de mayoría calificada, sino de una mayoría simple. Como se dice, ¿no? Les echan la aplanadora. Así es el problema que se tiene. Bueno, son las bases de la democracia, ni modo. Hay gente que pues ahorita se indigna por algunas reformas, pero pues le da la mayoría a cierto partido, que en este caso es el PRI, y hoy pues simple y sencillamente tienen los votos suficientes para votar con una mayoría simple de 250 más 1, pues las leyes como estas que se acaban de aprobar, o como la reforma a un artículo de la ley orgánica que venía dentro de este paquete de leyes, que no era siquiera el objeto principal de las leyes en materia electoral, pero que tiene indignado a todo mundo, porque esta reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues nada más les reforma un artículo que es el 209, donde entre otras cosas viene incluida pues la pensión vitalicia para los magistrados del tribunal. Ayer, electoral. señor diputado, salían también los del PRI a decir que no es pensión vitalicia, que no se está entendiendo de esa manera y que hay la posibilidad de que se eche marcha atrás. Ustedes que están obviamente ahí, que han leído el articulado y comprenden la intención de la ley, lo que se le llama el espíritu de la ley, ¿realmente es darles a los magistrados una pensión vitalicia, o es que todos los mexicanos, después de haber trabajado durante muchos años, merecemos una pensión vitalicia? Sí, mira, yo creo que es peor aún, peor que una pensión vitalicia, porque más allá de los sueldos exorbitantes, sí, efectivamente es con claridad, la intención es que ellos tengan una pensión después de terminar su encargo. El asunto es que además es exorbitante, es muy alta. ¿Por qué precisamente pareciera o se hizo muy burda meter este artículo de entre todas las leyes que no tiene nada que ver con la reforma electoral? Pareciera como si fuese un pago o como se dijo ayer anticipado, en las redes, ¿no? Se presumía un soborno anticipado, ¿no? O sea, es decir, la mayoría que está dando este bono, o como le quieran llamar, premio, pues ahora resulta que es exclusivamente a los magistrados del Tribunal Electoral, y que ellos son los que van a ser los árbitros en las próximas elecciones del 2015 y 2018, y por supuesto, pues de que si se trata de tener un órgano imparcial, pues ya con ese bono no creo que sean tan imparciales, perdón. Claro. Y esto, lo que llama la atención es, ¿por qué meter la reforma a un artículo de una ley que no tiene que ver nada, como es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando estábamos viendo aprobar las leyes secundarias en materia electoral, que teníamos un plazo, un término hasta el último día de este mes, porque así lo marca nuestra ley, y estamos hablando de las leyes como la que iba a sustituir al COFIPE o la Ley General de Partidos Políticos, y de repente en toda esa gama de artículos y de leyes meten este artículo que no tiene nada que ver, lo manda mañosamente así el Senado, y lo digo con todo respeto para mis compañeros senadores. Es lamentable que mandan ese artículo ya reformado, y ellos sí cierran su periodo, es decir, ya no nosotros podemos mover una coma. ¿Por qué? Porque ellos ya se fueron de vacaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que si reformábamos algo en ese sentido, pues se tenía que regresar nuevamente al Senado, porque así es el procedimiento legislativo. Ellos, nosotros como Cámara Revisora, se tiene que regresar, pero ¿a quién se lo regresamos si los señores ya se habían ido o ya cerraron su periodo? Por un lado, ¿no? Hablando, pero por el otro lado,
si pretendían ustedes modificar, pues la mayoría no se los iba a permitir, ¿no? Así es, y lo iban a pasar como lo pasaron, ¿no? Ese fue el pretexto del PRI de decir, bueno, pues es que aunque en el caso remoto que quisieran ellos, pues no dejar o no permitir ese como se le ha estado llamando, ese soborno anticipado, pues a quién se lo regresan si los senadores ya se fueron de vacaciones, ¿no? Entonces, o ya cerraron su periodo, digo, para que no se escuche tan burdo. Entonces ahí qué fue lo que hicieron, decidieron aprobarlas en esos términos para después poderla corregir y enderezar la ruta. Por supuesto que el PRD y los partidos de izquierda todos votamos en contra. Se aprobó porque el PRI tiene mayoría con el Verde Ecologista y con el partido de Nueva Alianza. Claro. Entre ellos pues sacaron más de la mitad más uno requerida de los del votos. Pleno y la aprobaron. Por supuesto que votamos en contra, nosotros nunca íbamos a aprobar ese tipo de atrocidades. Claro. Señor diputado, el acuerdo es que finalmente en un futuro pues se va a poder corregir esto. Claro. ¿Nos darías opción de ir a un corte comercial? Regresamos para platicar un poco al respecto de cómo se va a manejar, por ejemplo, en la parte de difusión y comunicación de los partidos y de los candidatos. Claro que sí, con todo. Sí, me aguantas, vamos al corte. Son las 5 de la tarde con 12 minutos prácticamente. Vámonos a un corte y regresamos. Regresamos con el diputado Julio César Moreno Rivera. Él es diputado federal y participó el día de ayer, obviamente, en la aprobación de esta ley político-electoral, donde se tocaron muchísimos temas, señor diputado. Estábamos comentando con respecto a estos dineros que se les da al Poder Judicial para... pues obviamente tendría que ser una ley general que nos los diera a todos los mexicanos, pero en exclusiva se lo dio al Poder Judicial. Otro de los temas que también estuvo candente es el de la modificación del artículo 41, donde los candidatos ya no podrán dar entrevistas cuando estén en periodo electoral, señor diputado. Así es, se hizo la reforma al 41 constitucional, es una reforma que tocó sesionar en mi comisión o en la comisión que presido y que es muy importante porque de ahí se desprende todo, porque es un mandato constitucional. El artículo 41, la propuesta de esta reforma es agregar la palabra no solamente al que compra sino al que adquiera. ¿Esto qué quiere decir? Esta reforma que contenida en la minuta es para aclarar los actos de nulidad de elecciones se pueden producir, y esto es no solo ante quien compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa, ya sea esto en tiempos de radio y televisión, fuera de los previstos en la ley. Ahora bien, se hace la reforma al artículo constitucional, eso fue, ya se hizo, y después, ¿por qué viene el problema? Porque esta reforma impacta directamente a la ley del sistema de medios de impugnación, en su artículo 78, y se agrega un 78 bis, donde se establece el procedimiento de nulidad de elecciones. Son 6 numerales, y en uno de ellos se establece lo que se entiende por la cobertura informativa indebida. Es decir, cuando se trata de entrevistas o noticias que se ven claramente que no son con el objeto de publicitar o de dar alguna explicación, o de dar una información, sino son con toda la intención de darle publicidad al candidato. Esa es una causa de nulidad. Okay, pero señor diputado, vamos a poner, yo como comunicador, si usted estuviera en campaña, por ejemplo, en esas elecciones del 2015 o las del 2018, y lo invitáramos al espacio para que nos hable, por ejemplo, de un tema que le concierne a usted y que usted conoce, ¿eso se podría considerar como promoción, a pesar de que realmente lo que está haciendo es dar información al respecto de un tema que es de interés general? Yo creo que seguramente todos los candidatos van a tener lo que son el tiempo que no te puede asignar la ley, donde puedas dar o difundir. El objetivo es que no rebasen los tiempos, permitidos, tanto en radio, en televisión. Todos los candidatos que vayan a contender van a tener ese derecho. ¿Cuál es el problema que se da? Ha dado un ejemplo cuando, curiosamente, Sodi, cuando fue candidato, por poner
poner un ejemplo. Iba pasando por ahí iba pasando en el estadio donde estaba el fútbol en el día del partido, que lo vio todo México, y lo llaman a hacer. Y curiosa, ¿qué opina usted del gol? O sea, eso es obviamente más que visible, que no es en términos informativos, ¿no? Claro, pero entonces ahí los candidatos se van a abstener de hacerlo. Pero vamos a poner, yo como comunicador lo busco a usted para que me informe o que nos haga el favor de comentar del abuso que hubo en Cámara de Diputados en cuanto a la aprobación de una norma por una mayoría aplanadora. ¿Eso también lo van a considerar como una exposición indebida? No, por supuesto que eso no tiene que ver, porque esto ya estaría atentando contra la libertad de expresión, y esto lo hemos cuidado, se cuidó mucho, porque de hecho te decía que en el numeral sexto establece con claridad que se entiende por cobertura informativa indebida. Claro. Y ahí viene bien claro, es cuando tratándose de entrevistas o noticias que den los candidatos con el objeto de hacerse publicidad a sí mismos, y que no sea una cuestión de informar a la ciudadanía. Esto es una causa de la nulidad. Ahora, ¿por qué viene la controversia? Porque, curiosamente, quien puede decir si es causa de nulidad o no son los magistrados del Tribunal Electoral, que curiosamente estos magistrados, el día de ayer que se aprobó esta reforma, pues también se les reforma su ley orgánica para que se les dé una pensión vitalicia, y es por eso que se causa toda esta controversia. Y ahí en la pensión vitalicia, regresando a ese tema, no se especifica en el artículo cuáles van a ser los elementos que permitan darles su pensión. Vamos a poner si contribuyeron al desarrollo de un determinado partido, pues ya les toca. No, porque es una ley se reforma su ley orgánica de ellos, del Poder Judicial de la Federación, donde se dice que terminando su mandato, después de varios años que terminan su mandato, pues ellos van a poder seguir cobrando su sueldo, como si estuvieran laborando. Claro. Y bueno, eso se entiende obviamente al 100%, porque ya ve que luego en el magisterio o en Pemex, Comisión Federal de Electricidad, le dan hasta el 110%. No dudo que con todo y bonos y todo lo demás que se da, pero eso fue lo que causó la gran molestia, porque si estamos sobre un tema, sobre poner un alto a la simulación, con esta reforma al artículo 41, que después se tuvo que hacer estas dos leyes generales, la Ley General de Instituciones Electorales, esta Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, donde impacta directamente y se hace un 78 bis para que ya no haya esta simulación donde curiosamente ibas pasando o alguien te cedió o alguien te donó para que te hagan una entrevista donde hables de tu campaña. Eso prácticamente ya queda bien reglamentado, pero quien impugne lo tiene que hacer ante los magistrados del Tribunal Electoral, y esos magistrados de entrada, ahorita quizás esta reforma electoral, pues ya se les da un premio anticipado, es decir, ya tienen ellos su vida resuelta de aquí hasta que termine su mandato y hasta que tengan vida, ¿no? Es decir, ya tienen su vida resuelta. Pues ojalá que sea ese premio anticipado en función del bien que le hagan a la sociedad mexicana y al país, ¿no? Porque no se vislumbra otra cosa. Fíjese que a mí me sigue brincando esta preocupación de los temas de la información. Muchas veces como ciudadano decimos, bueno, ya están estas normas, ya se les autorizó al Poder Judicial, ya se dice que los candidatos no podrán hacer usos indebidos de los tiempos, y a nosotros como ciudadanos, ¿en qué nos beneficia todo esto, señor diputado? Bueno, yo creo, primero, que la ley es perfectible, es decir, se hizo esta reforma, esperemos que sirva para bien, y se va a ver ahora en el próximo proceso electoral del 2015 y 2018, porque parece que no, pero bueno, es lamentable que aunque haya instituciones o que puedan, o donde uno se pudiera quejar, o donde un candidato vea o ponga pruebas que fue inequitativa la contienda, pues no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Porque el tribunal no tiene elementos. Ahora se hace con esa intención estas reformas
esta reforma electoral supuestamente era de gran calado para estos efectos. Si no funciona o si algo le falta, pues hay que volver a modificarla, porque la ley es perfectible, la ley siempre hay que estarla adecuando a los tiempos. Ahora, lo que sí es criticable es, pues, si los señores magistrados se les está dando un sueldo muy grande y terminan ejemplarmente su trabajo, pues tal vez, no sé, sin meternos tanto con lo que perciban, pues ojalá y hagan su trabajo neutral, que es lo que deben de ser, son un árbitro ellos, deben de ser neutrales. Claro. Pero ¿cómo pueden ser neutrales si de entrada ya llegan o van a estar en el cargo gracias a que una mayoría partidista les está dando, pues, un bono anticipado de por vida? Pues tú como que dices, ¿y dónde va a quedar? O yo tendría mis dudas en la neutralidad del tribunal. En la imparcialidad, ¿no? Donde quedó, ¿no? Así es. Y es que aunque no lo creamos, pues las bases de la democracia son para, pues, tener un país con paz social, un país donde pues se haga valer el voto de los ciudadanos, donde hay gente que vota en contra de X o Y personaje o partido y que se respete ese voto, o los que votan a favor. Yo creo que es muy importante todo eso. Parece menor, pero no. Es un poquito complicado de explicar, pero sí siento yo que fue lamentable que hayan metido ese artículo de más innecesario, claro, que solo metió ruido a esta reforma que hubiera sido tan benéfica para todos los mexicanos. Que dejaron una mala imagen, ¿no? Pero ojalá que se pueda ir corrigiendo, como usted nos menciona. ¿Cuándo va a terminar la Cámara de Diputados su periodo y cuándo regresan nuevamente a ustedes a insistir sobre el tema? Mira, ya se cerró ayer, ya se cerró el extraordinario. Hay un por la molestia que esto ha causado, el PRD va a solicitar que se abra un nuevo periodo extraordinario en no más de 15 días o 20 días, para que este artículo se derogue, esta canonjía que se le dio al Tribunal Electoral se pueda derogar o modificar, y quitémonos de especulaciones, ¿no? Queremos pensar, pues, que no lo hicieron de mala fe, ¿no? Queremos pensar, pues, que el PRI votó a favor esto. Que se les fue la manita nada más, ¿no? Sí, nada más. Bueno, pero ahí está pero el lo vamos chichón. a ver en el extraordinario, ¿no? Pues vamos a estar al pendiente, señor diputado Julio César Moreno Rivera. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada para que expliquemos a nuestra audiencia qué es lo que está sucediendo y cómo van caminando las cosas. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Gracias a tu espacio y un saludo nuevamente a tu auditorio. A la orden. Es el diputado Julio César Moreno Rivera. Él es diputado por el PRD en la Cámara de Senadores, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y obviamente está bien metido.